se saben que viven en un sueño profundo, en inconsciencia. Y aquí en Occidente no. Aquí en Occidente pensamos que estamos despiertos. Suponemos que lo estamos. Entonces por ahí se dice que el principal problema no es que no sepamos, sino que ni siquiera sabemos que no sabemos. Entonces, bueno, un yogi se dedica al dominio de la mente. Pero también le faltan algunos procesos que ahorita vamos a hablar. Pero si vienen aquellas enseñanzas, ya le toca encarnar en un cuarto tipo de hombre. Y llegaba, o se suponía que aquella esencia, que el ser humano, llegaba a esa enseñanza, al cuarto camino. De hecho, a la Gnosis también se le conoce como el cuarto camino. Porque ese cuarto camino es el que conlleva precisamente a la comprensión efectivamente de las emociones, de la mente, de nuestro vehículo físico y buscar la voluntad consciente. Pero bien, en aquellas enseñanzas llegaron al punto en que ya por el simple hecho de haber llegado a aquella enseñanza ya se consideraban autorrealizados. Mucho me recuerda a algunas personas que un día en la mañana gritan a los cuatro vientos haber recibido a Cristo en su corazón, y entonces pues de la noche a la mañana ya nos sentimos transformados y ya sentimos que estamos del otro lado y sentimos que somos personas completamente distintas. Y pues eso sería muy bueno. Lamentablemente, pues les he mencionado, yo puedo creer que soy Superman, pero si brinco del cuarto piso igual me embarro en el piso. Entonces realmente el trabajo superior no es una cuestión de creencias, de creer o no de creer. Insisto, el ser humano puede creer cosas muy dignas de sí mismo, pero la realidad es otra completamente distinta. Realmente entonces, si estudiamos, insisto, las enseñanzas de Jesús de Nazaret y recordamos lo que mencioné, él hablaba que el camino que lleva al Padre definitivamente no era fácil, no era sencillo y tampoco era el camino de las multitudes, no era el camino de las masas, sino que era un camino largo, estrecho y muy difícil. Si incluso recordamos las enseñanzas de Siddhartha, buscando un camino para transformarse, también se encontró en varias equivocaciones y en varios errores. Si recordamos Siddhartha, le sucedió algo muy interesante. Siddhartha, si recordamos, él era el hijo del rey de la India. Sí, o sea, era básicamente el heredero de gran parte de la India. Y entonces a Siddhartha no se le tenía permitido salir siquiera de de sus tierras. Y obviamente pues en sus tierras había fertilidad, había vida, había abundancia, había pues todo lo bello. Pero un día, por alguna buena razón, sale de sus tierras y entonces se habla que empieza a caminar por las calles y empieza a encontrarse gente anciana, gente moribunda, gente enferma. Y entonces tal fue su impresión que se dio cuenta que había dolor en ese lugar. Se dio cuenta que había sufrimiento, que había, pues en general, gran dolor y gran sufrimiento en la vida. Y en aquellas culturas les quedaba claro la ley de retorno o reencarnación, ya hablaremos más a detalle de ella, pero a ellos les quedaba claro que cuando un ser humano se retiraba del cuerpo físico, tarde o temprano regresaba. Y cuando moría, tarde o temprano regresaba. Entonces, él sabía que cuando alguna de esas personas muriera, iba a regresar nuevamente a sufrir. Y si moría, nuevamente iba a regresar a sufrir. Y si se moría, nuevamente iba a regresar a sufrir. Y a eso le llamaba la rueda del samsara. O sea, a esta rueda de nacimientos y muertes. Y entonces se habla que en esta rueda del samsara hay gran dolor y gran sufrimiento. Entonces Siddhartha se dedica a buscar una solución a la rueda del samsara. O sea, a evitar que el ser humano
siguiera retornando a sufrir a esta creación, sino que por fin se pudiera retirar de este valle de lágrimas, también se le llama. Entonces él busca primeramente ese camino en los ascetas dedicados a la meditación. Los ascetas eran unos ancianos, personas que se dedicaban todo el tiempo a meditar en los bosques. Y entonces ahí los veías todo el tiempo meditando. Y a duras penas comían raquíticos aquellas personas dedicados completamente a la meditación. Se habla esotéricamente que en una de esas ocasiones Siddhartha meditaba y se aparece una cobra enorme, una serpiente cobra enorme. Y hay todos pues espantados por aquella serpiente. Y aquella serpiente lo que hace es ponerse atrás de Siddhartha en esta posición y cubrirle la lluvia, pues se hablaba que empezaba a llover. Y entonces la serpiente le cubre del agua para que Siddhartha pudiera seguir meditando. Obviamente es esotérico, nos habla cómo la serpiente asciende y cómo lo va cubriendo del agua. Entonces los que ya conocemos aquella simbología, pues sabemos perfectamente a qué se refiere con aquella cobra enorme. Pero bueno, ya hablaremos adelante de eso. El punto entonces es que un día de aquellos Siddhartha se da cuenta, escucha a un niño que estaba pescando con su padre y el papá le decía al hijo que no aflojara mucho la caña, pues porque se le iba a ir el pescado, pero tampoco la jalara mucho porque se le iba a romper y pues también se le iba a ir. Entonces el padre decía pues que tenía que tener un punto medio entre jalarla y soltarla para que no se le fuera el pez y poco a poco irlo trayendo. Y entonces Siddhartha escucha aquellas palabras y comprende que había caído en un extremo, que primeramente había tenido una vida pues de abundancia, como el hijo de rey de la India, pero después había caído en el otro extremo pues raquítico, aislado en el fondo de cualquier ser humano. Entonces pues no se encontraba más cerca del camino que él estaba buscando, básicamente a la misma distancia que desde un inicio. Entonces se da cuenta que tampoco estaba en el camino correcto. Y se habla que esotéricamente va con aquel niño y le da un platón de arroz para que Siddhartha comiera. Y bueno, también cabe decir que aquellos ascetas, cuando Siddhartha se retira con ellos, se sienten traicionados. Hasta dicen, Siddhartha nos ha traicionado, ha, digamos, sucumbido ante los placeres mundanos y se retira. Pero bueno, Siddhartha se da cuenta pues que aquellos ancianos no comprendían lo que él estaba buscando, ni comprendían realmente el camino que lleva a la transformación. El caso es que bueno, se retira Siddhartha y más adelante se enamora de una dama y se da cuenta pues que en el estado que tenía de pobre pues no iba a lograr gran cosa. Entonces se dedica a buscar trabajo y cuando iba a buscar trabajo pues les decía a los comerciantes, les decía pues sé meditar, sé tener paciencia. Y pues todos así como que eso a mí no me interesa. Y total que se encuentra uno que se da cuenta que Siddhartha también sabía leer, porque era pues una persona culta que había estudiado en una familia adinerada, hijo del rey. Y entonces aquel comerciante, bueno, pues lo contrata y dice, pues no me interesa lo demás, pero el punto es que sabes leer. Entonces lo nombra su asistente y prácticamente lo pone al cargo de sus comercios. Y se habla que logra bastante dinero porque sabía tener paciencia. A diferencia de otros, pues que actuaban desesperadamente y sin control, pues todo comerciante sabe que hay que tener paciencia. Entonces, total, que logra cierta economía y logra casarse con aquella dama y se junta con aquella dama. Y entonces se habla que tarde o temprano encuentra la iluminación y se habla que la encuentra debajo de un árbol. Obviamente también nos habla ciertos procesos esotéricos. Cuando hablo de un proceso esotérico, para los que no hemos venido las últimas clases, cuando hablamos de algo esotérico nos referimos a algo interior. Hablábamos entonces, todos los libros sagrados, el que sea, está escrito de manera esotérica, o sea, que no busca una comprensión intelectual, que no es un pasaje histórico,
que sí dice que Jesús de Nazaret llegó montado en un burro y que se puso a darle de latigazos a los mercaderes, no es nada más porque no se le ocurrió otra cosa que hacer ese domingo. Ese domingo pues no andaba de ocioso y vamos a darles de latigazos a los mercaderes, y cualquiera diría pobrecitos, pues estaban vendiendo sus chácharas. Pues no, obviamente nos habla de una enseñanza interior, de un trabajo que tenemos que hacer dentro. La mente. El burro nos habla de la mente. Los mercaderes vienen a ser nuestros defectos. Y uno ha de aprender a darles de latigazos y sacarlos del templo para que el Padre pueda oficiar. El templo vendríamos a ser nosotros. Entonces, en la medida que un ser humano saca sus defectos, podría permitir que las fuerzas del Padre poco a poco pues se fueran expresando en el ser humano. De hecho, estos pasajes de Semana Santa no nada más son vacaciones, borracheras y parrandas, resulta que también indican algo superior. Resulta que nos habla de los procesos en los que crucifican a Jesús de Nazaret. Y cualquiera que lo analice desde el punto de vista histórico, pues sí, dice pobrecito, pues sí le fue como en feria, pero lo bueno es que ya se sacrificó por nosotros, entonces nosotros ya la hicimos, porque pues él ya se sacrificó. Hasta he leído algunos textos que hablan que cuando uno va a ir a dar al infierno, llega como Jesús de Nazaret como nuestro abogado, y entonces él exime todos nuestros errores y ya pues estamos salvados y vamos a ir a parar todos al cielo porque él ya se sacrificó por nosotros. La frase sí es correcta. Él se sacrificó por nosotros con el objetivo de mostrar el camino que tiene que realizar el ser humano. Entonces sí se sacrificó por nosotros, claro que sí, para mostrar una enseñanza superior. Y no le importó perder incluso el cuerpo físico. Pero no porque él haya hecho la obra, nosotros ya la hicimos. Él la hizo y la mostró con el objetivo de que el ser humano aprendiera a seguir esa enseñanza. Él decía entonces, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Él no llegaba a bendecir a todos y decirles, ustedes ya están salvos, con permiso. Y luego llegaba a otro lado y ustedes ya están salvados y con permiso. Y luego llegaba a otro lado y ustedes también y con permiso. No, claro que no, al contrario, él andaba de un lugar a otro. Él ni siquiera andaba metido en un templo, él andaba yendo de un pueblo a otro, buscando hablar una enseñanza superior y buscando que a través de símbolos, de metáforas, parábolas, el ser humano pudiera intuir, trabajar y comprender una enseñanza superior. Y entonces mostraba precisamente el sacrificio. Cuando habla de seguir al Cristo, seguir a Jesús de Nazaret, nos habla del trabajo del sacrificio, de ayudar a la humanidad. Si una institución, una enseñanza o nosotros, sea la institución más grande del mundo, la más pequeña o la que sea, si no está mostrando el sacrificio para ayudar a la humanidad, va en el camino del error. Si una enseñanza realmente no se está sacrificando por repartirse a la humanidad y darla a la humanidad, va en el camino del error. Ahí, por ejemplo, me viene a la mente, creo que son los testigos de Jehová, que andan tocando de puerta en puerta, hablar cierta enseñanza superior, obviamente en la medida de su comprensión y en la medida de su entendimiento, pero allá andan tocando de puerta en puerta, recibiendo insultos, ofensas y de todo. Pues ciertamente algo de sacrificio están haciendo, algo están buscando inyectar al menos un pequeño fragmento de algo superior, lo cual, bueno, reviste pues, cierto respeto. Poca gente sería capaz de hacer eso. Incluso ellos mismos, ya muchos ya no lo hacen, ya mejor ponen una silla, se sientan y ponen todos sus trípticos y ya pues que llegue el que le interesen los trípticos. Bueno, ya cayeron en comodidades. Les da el sol al menos. El punto entonces, bueno, ciertamente el sacrificio, en la medida que un ser humano ayuda a los demás, por ley del karma y dharma, la misma creación tarde o temprano nos va a regresar lo que estamos dando. Por eso se dice que uno no es más por lo que recibe, sino por lo que da.
y no es una mera palabra absurda, se refiere precisamente a que existe la ley de la balanza. Esta ley de la balanza, representada también en la lámina de Libra que está ahí atrás, sí es Libra, sí, nos habla de la ley de la balanza, indicando que lo que uno dé a los demás y ayude a los demás es lo que va a recibir en la justa medida. Entonces, si tú ayudas a los demás a tener trabajo y a tener economía, pues tú vas a recibir lo mismo. Si tú ayudas a los demás a tener salud y bienestar, tú vas a recibir lo mismo. Y en este caso, si tú ayudas a los demás a despertar conciencia, entonces tú también vas a despertar conciencia. Entonces, por ese motivo es que existen este tipo de instituciones, con el objetivo de ayudar a los demás a despertar conciencia, y en esa misma medida uno mismo iría despertando conciencia en esa justa medida. Jesús decía, no les des el pescado, enséñalos a pescar y se convertirán en pescadores de hombres, indicando con esto que buscaba ayudar a los demás a despertar su conciencia, y estos a su vez entonces podrían ayudar a otros a que despertaran su conciencia, y de esa manera pues iríamos multiplicando algo de luz en esta creación o región en la cual hoy en día nos encontramos. Entonces, obviamente, una institución que no está enseñando el proceso del sacrificio va en el camino del error. Y antes de que se me pase el ejemplo que estaba mencionando, Jesús de Nazaret, cuando se habla de lo que sucede en Semana Santa, en que, si recordamos, lo cambian por Barrabás, no nos habla, insisto, de un proceso histórico hace 2000 años, nos habla de un proceso que sucede todos los días. Barrabás representa la maldad humana. Barrabás se hablaba que era un asesino, violador, embustero y de todo, pero las multitudes lo prefieren a él y por ende crucifican al Cristo. Entonces no es algo que sucedió allá hace 2000 años, es algo que sucede todos los días, en el sentido que el ser humano prefiere sus placeres, sus antojos, su economía y aspectos materiales en general antes de buscar o trabajar una enseñanza superior. Por eso me refiero, es una enseñanza esotérica que ha de trabajarse en nuestro interior. De poco sirve que un gordito la haga de Jesús de Nazaret y haga todo el borlote y hasta se deje azotar en esos días para que el ser humano no comprenda realmente aquella enseñanza, sino que creemos que nada más hay que seguirla repitiendo y total nosotros ya estamos del otro lado. Pues no, definitivamente no. Cada uno de los traidores nos habla ciertos procesos que vamos a hablar con en 4 clases, que vendría a ser Judas, Pilatos y Caifás, que representa distintos procesos dentro de cada uno de nosotros. Bien, entonces cuando habló de morir, él hablaba niégate a ti mismo. Jesús decía niégate a ti mismo. Nos habla de morir, nos habla de eliminar nuestros defectos. Entonces, si una enseñanza, insisto, sea enorme o no, no está enseñando al ser humano cómo eliminar sus defectos, va en el camino del error, porque nuestros defectos tarde o temprano se van a hacer cargo de nuestro comportamiento. Y aunque tengamos muy buenas intenciones, dicen por ahí, el camino de los infiernos está empedrado y cada piedra es una muy buena intención. Me refiero a que una enseñanza, por ejemplo, yo que conozco a uno que otro que estudió para ser padrecito, y pues sí sale con muchas ganas y con mucho entusiasmo, no dudo que tengan realmente ganas de ayudar a la humanidad y que quieran poner un templo en un lado y en otro, pero lamentablemente empezando por el aspecto que no se les enseña cómo trabajar contra sus defectos, no se les enseña cómo conocer sus defectos psicológicos, cómo comprenderlos y cómo eliminarlos. Y pues se cree que después de 20 Padres Nuestros y confesarse ya se van a eliminar como por arte de magia. Pues no. Insisto, el Padre Nuestro es una oración muy superior, nos habla de muchos aspectos muy superiores, pero no por hacer 2000 Padres Nuestros, nuestros defectos se van a eliminar.
Para eliminar nuestros defectos se tienen que observar nuestros defectos, comprenderlos, y entonces sí podríamos eliminarlos a través de las fuerzas de la madre. Pero si no se están eliminando los defectos de manera específica, pues no se van a eliminar de alguna manera mágica, y tarde o temprano se van a hacer cargo de nuestro comportamiento. Entonces, si bien debemos estudiar la eliminación del ego, y debemos, nosotros ya hemos hablado del despertar de la conciencia, ya vimos varias clases, si bien obviamente no hemos entrado en la meditación y en la didáctica para la eliminación del ego, que estaremos hablando, pero sí ya hemos hablado de impactar la conciencia, y entonces pues ya debiéramos ponerles un alto, al menos ir evitando que actúen a cada rato, ir teniendo cierto control de nuestro interior. Y entonces en esa medida vamos a ir observando, insisto, nuestros defectos, y a través de la meditación podríamos comprenderlos y podríamos eliminarlos. La meditación es fundamental para poder conocer nuestros defectos también. Y obviamente el nacer. Cuando nos habla del nacimiento, nos habla de la cruz. Jesús dice, toma tu cruz. De ahí que la cruz, y la cruz de madera. Siempre la cruz nos habla de transformación, nos habla de la simiente, nos habla del trabajo con la energía sexual. Simbolizado, por ejemplo, en el centro del pentagrama tenemos el caduceo de Mercurio, que es de hecho el símbolo que se utiliza en la medicina. Precisamente, si ustedes observan el símbolo de la medicina, es precisamente el caduceo de Mercurio. Se dice el caduceo de Mercurio porque en medio es el símbolo de Mercurio. Lo que ven en medio es una mezcla del símbolo de Mercurio con el símbolo de Venus, que comúnmente relacionan con la mujer, como un círculo y una cruz arriba. No, no es el símbolo de la mujer, es el símbolo de Venus, del planeta Venus. Entonces, y el otro círculo con unos como cuernitos arriba es el símbolo de Mercurio. Entonces, por eso se le conoce como el caduceo de Mercurio. Nos habla del trabajo de las fuerzas de Venus con el mercurio, o si bien el agua. Por eso los antiguos alquimistas medievales se hablaba que podían transformar el plomo en oro o el mercurio en oro, que sabían utilizar el mercurio y el azufre para formar oro. E insisto, es un trabajo interior. La gente que no entendía pues realmente pensaba que este fulano pues nada más se dedica a buscar convertir oro de otros metales. Pero en el fondo nos habla de un trabajo interior, de aprender a trabajar con las aguas de vida, de aprender a trabajar con el matraz que va a generar del agua en algo más superior, en espíritu, decía Jesús. Cuando se habla del matraz, viene a ser el trabajo de matrimonio. Cuando alguien contrae matrimonio, se habla que va a trabajar con el matraz, que va a trabajar con esa simiente, que va a trabajar con el Santo Grial, por ejemplo, también se representaba. No nos habla de un trabajo, un proceso exterior, nos habla de un trabajo interior a través de la energía sexual, que les decía, nos puede transformar y ayudar a transformarnos, o también nos puede degenerar. Ya dependerá cada ser humano cómo utiliza esos valores energéticos. Entonces el nacimiento nos habla del trabajo con la energía sexual que todo ser humano tiene que aprender a trabajar. Por eso Jesús le decía, por ejemplo, Nicodemus era un guía, también en aquellas fechas de Jesús de Nazaret. Nicodemus un día llega a decirle a Jesús, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo. Más de todo lo que tú hablas hay algo que no entiendo. Tú me dices que tengo que nacer por segunda vez, porque Jesús decía que uno tenía que nacer por segunda vez. Y entonces Jesús le dice, por donde veniste has de volver. Y Nicodemus pues le decía, a ver, ¿cómo que por donde vine de volver? O sea, le decía que tengo que regresar al vientre de mi madre para nacer por segunda vez. Y Jesús le dice, si no nacieses del agua y del espíritu, no nacieses por segunda vez. Nos habla cómo transformar el agua en espíritu, cómo se transforman los líquidos en algo más superior,
que es precisamente lo mismo que representan las dos serpientes que van ascendiendo a través de la columna vertebral, que es la vara que se ve en medio, que si bien se habla que también da la salud al cuerpo físico, y por eso se representa como la medicina, pero no solo nos da salud, sino que nos da distintas capacidades y características para poder trabajar de una manera superior. Entonces, en este punto nos refiere a cómo trabajar y utilizar la energía sexual. Entonces, si una institución, chica, grande, mediana o a medias, no está enseñando cómo trabajar con la energía sexual, va en el camino del error, porque es una energía poderosísima que no podemos, como los que creen tapar el sol con un dedo, no se puede tapar con un dedo, es una energía poderosísima y algo se tiene que hacer con esa energía. Entonces, si esa energía no se utiliza de una manera superior, tarde o temprano se va a utilizar de una manera inferior, como se ha observado pues cada vez más. Entonces, si una institución no está enseñando estos tres aspectos, va en el camino del error. Así entonces se habla del trabajo de un matrimonio perfecto. Cuando se habla que una pareja contrae matrimonio, es porque empieza a trabajar con el matraz, no porque firme un papelito, porque el padrecito les eche agua, no, nos habla porque empieza a trabajar con el matraz, y de ahí la palabra matrimonio, y de ahí que se utiliza un anillo en el dedo que ya de por sí representa el agua, que viene a hacer el trabajo con las aguas de vida. Pero bien, eso lo hablaremos más a detalle en próximas clases. El objetivo el día de hoy es que tengamos la capacidad de discernir qué institución está de plano perdida, qué institución ahí va más o menos, y qué institución realmente enseña al ser humano a transformarse, y entonces esa institución también se le conoce como una escuela de regeneración humana, porque ayuda al ser humano a transformarse, a regenerarse, a recuperar sus facultades y cualidades perdidas y poder reintegrarse nuevamente a ese aspecto más superior del cual emanamos. Entonces vale la pena que tengamos la capacidad de observar qué es correcto y qué no lo es. Invariablemente, de que nos convenga o no nos convenga, pues si yo les dijera aquí a todos que nada más por llegar ya estamos salvados todos, pues me queda claro que estaría lleno, pero al contrario, cada vez llega menos gente, porque ciertamente pues se hablan las cosas como debe ser, pésele a quien le pese, cuéstele a quien le cueste. Entonces igualmente, no porque llegamos ya estamos del otro lado, ¿no? Tenemos que trabajar esos tres aspectos para realmente podernos transformar, y nada tiene que ver cuestiones de creer o no creer. Así es. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. Se puede trabajar siendo A la mitad. ¿Mande? Nicodemo. ¿Qué? Es que iba a hacer una pregunta con lo que ¿Nicodemos? el Nicodemos iba a decir que se puede trabajar ya siendo grande. Sí, claro, o sea, ciertamente, si uno está con vida es porque hay energía sexual. Si ya no hubiera esa energía, uno ya hubiera muerto. Porque esa energía es precisamente la que nos mantiene vivos. El problema es que cada vez la vamos perdiendo más y más y más y más, y nuestro cuerpo cada vez va degenerando más y más y más. Entonces, si estamos vivos es porque todavía está esa energía, y entonces se puede definitivamente trabajar con esos valores energéticos. Así es. Hay mujeres que les quitan la motriz y se puede de todos modos con ellas. Sí, claro que sí, más ya estaremos hablando tan a detalle en próximas clases. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces aquí dejamos el día de hoy. No va a haber clase el lunes porque nos vamos a ir a hacer la práctica de la primavera. Los que no habían venido, vamos a hacer una práctica para recibir las fuerzas del equinoccio de primavera, que me queda claro que inicia el día 20, pero se puede hacer esa práctica un día antes, 2, o un día después, o 2, y por cuestiones de
trabajo de todo mundo, pues no se puede hacer el 20 menos el 21, porque resulta que se les ocurrió recorrer al 19. Qué locuras esas. Pero bueno, entonces todos están invitados, va a ser el lunes, nos vamos a ver aquí y vamos a hacer también una carne asada acabando la práctica. Entonces yo necesito saber quiénes van a ir, porque estaba haciendo la lista de quienes van a ir, porque en base a eso es lo que nos tenemos que cooperar para ir. Vamos a salir de aquí a las 8 de la mañana y nos regresaremos aquí como esto a las 5 o 6. Anotados, ya tengo a varios, pero algunos no los había visto. ¿Ustedes siempre sí o siempre no? Porque los había puesto como medios. Medios que sí. Medios que sí o medios que no. Entonces, ¿sí o no? Sí, ok. ¿Y ustedes tienen carro? Sí, ¿Sí tienen carro? tenemos camioneta. Andy. ¿Y si llega? Sí. Claro que sí, seguido vamos, seguido. ¿Para empujones? Perfecto. Entonces incluso ahí podría ir alguien más si no me cupieran el carro. Hasta 3 al menos, ¿no? Incluso. Qué bueno, bien. Entonces sí, yo tengo 3 lugares, eso es muy bueno. ¿Alguien más va a ir? ¿Usted va a ir? No, ¿No? ¿No la dejan? no, voy a salir fuera. Ay, qué padre. Nosotros los que no pudimos salir fuera, que no vamos a tener que quedar. Lupe, trabajo. O fuera. No. ¿Tienes dinero o estás juntando para salir? Bueno, y acá ya me han dicho que no, ¿y ustedes? Yo en lo personal le podré confirmar unos 2 días más. No, va a ser el lunes. El lunes. Hoy es viernes. Entonces, la verdad no creo. Lo que pasa es que a pesar de que es festivo, quieren que haga home office. Entonces, no. Bueno, no creo. ¿alguien más? Estamos calculando que... ¿Cuánto vamos a necesitar? Creo que 150. Como 150 quedó el presupuesto, ¿no? No anoté la cantidad, no anoté el presupuesto. Como 150, porque el lugar en el que lo hacemos es cerrado. Entonces el del lugar nos cobra 50 pesos. De hecho, aprovechando, esos 50 pesos les cubre 24 horas. Entonces si alguien se quisiera quedar a acampar, se puede quedar a acampar, porque es un terreno cerrado dentro de la primavera. Se llama la Cueva del Lince. Entonces uno entra a la primavera y le avanza a la entrada de la primavera del lado de Vallarta, y más adelante hay 2 salidas, una que es a las Tinajitas, creo que se llama, que es donde hay aguas termales, pero hay una salida a la derecha que dice la Cueva del Lince. Ahí ya conocemos al dueño y cobra 50 pesos por acampar una noche o las actividades que quieran hacer por persona 24 horas. Entonces realmente esos 50 pesos que nos cobra les cubre hasta para acampar ese día. Yo por cuestiones laborales y otras tantas no puedo quedar ahí a acampar, sería bueno, pero no creo. Pero quien se quiera quedar perfectamente lo puede hacer, el terreno es seguro, está cerrado, hay hasta baños, se pueden llevar a una casa de campaña y se pueden quedar de un día para otro. Sería bueno pues despejarse de la vida cotidiana, sería muy bueno. Pero caso contrario, pues se regresan igual con todos nosotros. Entonces, ¿sí te anoto? ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Vale? Fernando. Fernando. Bien. Y me apuraban los lugares, pero ya con esos 3 espacios, a lo mejor nada más requerimos incluso usar uno y perfectamente llegamos, así es. Bien, perfecto. Entonces nos vemos el lunes aquí a las 8, más tardar 8:30. Para irnos a buena hora y estar haciendo la práctica al mediodía como debe ser, y estaremos regresando a las 5 más o menos. Se llevan repelente de mosquitos porque hay unos mosquitos pequeños que arden bastante. Si no te los imaginas, son más pequeños que los mosquitos, porque dejan una buena roncha y duelen bastante. ¿Ropa Y sombra. que sea? Sí, claro que sí, ropa de la que sea, y de preferencia un sombrero porque el sol va a estar bueno. Así es. Si hay Santa María, ¿qué me ¿Vale? Con los mosquitos, Santa María. No, esa hay que buscarla, y si alguien encuentra me la consigue porque la voy a inventar en Semana Santa. Hablando de... no, ese es otro asunto para Semana Santa, que también nos vamos a reunir en el centro de capacitación en Semana Santa. Y aprovechando entonces los días de Semana Santa, nos vamos a ir al centro de capacitación que está en Charcas, San Luis Potosí.
Nos vamos a ir el miércoles en la tarde y regresamos el sábado o domingo de Semana Santa. Entonces no va a haber clases el miércoles ni el viernes de Semana Santa. Los que quieran ir están invitados. ¿El presupuesto de eso cuánto salió, Juan? Como en 1,000 pesos iba más o menos el asunto. 1000 varos según cuántos fuéramos. Sí, va en función de cuántos van, más o menos nos va a salir en 1,000 pesos. Porque las casetas y gasolina y demás. ¿Qué actividad se va a ir a hacer ahí? Allí vamos a dar algunas clases, el director pues va a dar clases y algunas prácticas que se buscan trabajar esos días. Se reúnen todas las escuelas de México, hay varias, y ahí en ese lugar tenemos un terreno más o menos grande. Acostumbramos reunirnos en ciertas épocas como es la Semana Santa.